El cinturón de asteroides debería ser un planeta. Hay suficiente material ahí fuera para construir uno. La física lo permite. Cada modelo coincide en que algo debería haberse formado allí. Algo rocoso, sustancial, real. No fue así. No porque el material no estuviera allí. No porque las condiciones fueran incorrectas, sino porque algo se movió a través de esa región antes de que el planeta pudiera terminar de formarse y dispersó todo lo que había construido. Ese algo fue Júpiter. Y Júpiter no solo pasó a través del cinturón de asteroides, cruzó todo el sistema solar interior. Destruyó a una generación de planetas que existían antes de la Tierra. Luego regresó. El modelo estándar de cómo se forman los sistemas solares es limpio. El gas y el polvo se colapsan en un disco alrededor de una estrella joven. El material rocoso se agrupa cerca de la estrella, donde hace calor, donde los gases más ligeros han sido expulsados por el calor. Los gigantes gaseosos se forman lejos, donde hace el frío suficiente para que exista el hielo, donde hay suficiente material para construir un núcleo lo suficientemente masivo como para traer hidrógeno y helio. Planetas rocosos cerca, gigantes gaseosos lejos, separación limpia, arquitectura estable. Este es el modelo, y durante mucho tiempo asumimos que nuestro sistema solar encajaba con él. Luego empezamos a encontrar otros sistemas solares. Lo que encontramos no encajaba. En aproximadamente la mitad de todos los sistemas planetarios observados por el telescopio espacial Kepler, el tipo de planeta más común es algo que nosotros no tenemos, una supertierra. Un planeta rocoso de entre 2 y 10 veces la masa de la Tierra, orbitando cerca de su estrella, más cerca de lo que Mercurio orbita la nuestra. Estos planetas están en todas partes, aparecen sistema tras sistema. Son, estadísticamente, el resultado por defecto de la formación de planetas. Nuestro sistema solar no tiene ninguno, ni una sola supertierra, ni un solo gigante rocoso cercano. Solo Mercurio, pequeño y cicatrizado, sentado solo dentro de lo que debería ser un vecindario lleno de gente. La ausencia es la señal. Algo los eliminó. Hace 4.500 millones de años, antes de que existiera la arquitectura actual de nuestro sistema solar, había una diferente. Supertierras orbitando dentro de lo que hoy es la órbita de Mercurio. Un sistema interior denso y abarrotado. Exactamente lo que predicen los modelos, exactamente lo que vemos en todos los demás lugares. Se han ido. La pregunta es ¿qué les pasó? Tiempo 1. La migración hacia el interior. Júpiter no se formó donde orbita hoy. Se formó más lejos, más allá de la línea de congelación, aproximadamente donde ahora se encuentra el cinturón de asteroides, posiblemente más lejos. Creció rápido, atrayendo gas y polvo, convirtiéndose en el planeta más grande del sistema solar dentro de los primeros millones de años. Luego comenzó a moverse. Un planeta masivo incrustado en un disco de gas no se queda quieto. El disco responde con fuerza. El gas dentro de la órbita de Júpiter se mueve ligeramente más rápido que Júpiter. El gas de fuera se mueve ligeramente más lento. Esto crea un desequilibrio gravitatorio, un torque, y ese torque empuja a Júpiter hacia el interior, hacia el Sol. Este proceso se llama migración de disco. No es exótico, no es un accidente raro, es lo que predice la física. Es la razón por la que tantos otros sistemas solares tienen gigantes gaseosos cerca de sus estrellas. Júpiter migró hacia el interior a través del sistema solar. A medida que se movía, su influencia gravitatoria se extendía por delante de él como una ola. Las supertierras que existían en el sistema solar interior no recibieron un impacto directo. Júpiter no necesitaba golpearlas. La gravedad es más precisa que eso. A medida que las resonancias de Júpiter se movían a través del sistema interior, desestabilizaron las órbitas de las supertierras. Las pequeñas perturbaciones se acumularon. Las órbitas se cruzaron. Planetas que se habían formado a lo largo de millones de años comenzaron a chocar entre sí, o a derivar hacia el interior,
espiralando hacia el Sol. No en un instante, a lo largo de cientos de miles de años. Pero el resultado fue absoluto. La primera generación de planetas interiores cayó al Sol. Júpiter había cruzado el sistema solar y borrado todo lo que se había formado antes que él. Tiempo 2. La virada. Júpiter no llegó al Sol. Saturno se había estado formando en el sistema solar exterior, más lento que Júpiter, pero siguiendo el mismo camino de migración hacia el interior. Cuando Saturno creció lo suficiente como para interactuar gravitatoriamente con Júpiter, ocurrió algo preciso. Júpiter y Saturno cayeron en una resonancia orbital de 3 y 2. Por cada 3 órbitas que completaba Júpiter, Saturno completaba 2. Este acoplamiento cambió por completo el equilibrio del torque. En lugar de ser empujados hacia el interior, ambos planetas fueron empujados hacia el exterior. Júpiter cambió de dirección. En la navegación a vela, cuando un barco gira para usar el viento del lado opuesto, se llama virada o tack. Este evento, la inversión de Júpiter, se llama la Gran Virada Gran Tack. El nombre es exacto. Júpiter migró hacia el interior hasta aproximadamente donde Marte orbita hoy. Luego viró. Regresó a su órbita actual, a unas 5 veces la distancia de la Tierra al Sol. El cinturón de asteroides es lo que quedó después de que pasara por allí 2 veces, una vez de ida, una vez de vuelta. No es un planeta que nunca se formó. Son los restos de un sistema que Júpiter arrasó y dejó atrás. Después de que Júpiter virara de regreso, el sistema solar interior no quedó vacío, quedó despejado. Las supertierras habían desaparecido. La densa y abarrotada primera generación había sido arrastrada hacia el interior y destruida. Pero el espacio despejado que Júpiter dejó atrás permitió que ocurriera algo más. Una segunda generación de planetas rocosos se formó a partir de los escombros que quedaron. Planetas más pequeños, menos masivos. Más alejados del Sol de lo que habían estado las supertierras. La Tierra, Marte, Venus. La Tierra no es un planeta que se formó en un disco prístino y sin alteraciones. La Tierra está construida a partir de los remanentes de lo que Júpiter destruyó, material rocoso que sobrevivió a la migración, que se volvió a ensamblar en el espacio que Júpiter despejó y que se acrecentó a lo largo de decenas de millones de años, hasta convertirse en algo nuevo. La Gran Virada es la razón por la que la Tierra tiene el tamaño que tiene. Las supertierras que la precedieron eran más grandes porque tenían más material y más tiempo. La Tierra se formó de las sobras. También es la razón por la que Marte es tan pequeño. Marte se ensambló a partir de lo que quedó en el borde de la zona despejada, menos material. Menos tiempo, antes de que la migración de Júpiter hacia el exterior interrumpiera el suministro de nuevo. Y es la razón por la que nuestro sistema solar no se parece en nada a la mayoría de los sistemas solares que observamos. El resultado por defecto de la formación de planetas produce supertierras cerca de la estrella. Júpiter borró las nuestras. Luego se movió de regreso hacia el exterior, dejando atrás un sistema solar que no debería existir, que es estadísticamente raro, y que produjo, entre sus planetas rocosos de segunda generación, uno que terminó con agua líquida, una atmósfera y todo lo que vino después. Júpiter no planeó esto. Simplemente se movió. El primer sistema solar es irrecuperable. Las supertierras Cotigny-OS existían dentro de la órbita actual de Mercurio han desaparecido. Dentro del Sol, destruidas en las colisiones que desencadenó la migración de Júpiter, borradas sin dejar registro. No hay forma de saber cuántas eran, qué tan grandes llegaron a ser o cuánto tiempo duraron antes de que llegara Júpiter. El cinturón de asteroides es la única evidencia de que alguna vez existieron. 4.500 millones de años de silencio donde debería haber un planeta. Júpiter no construyó este sistema solar.
demolió el anterior. Lo que estás escuchando son datos crudos de radiación electromagnética capturados por la nave espacial Cassini en el polo norte de Saturno. No es solo ruido blanco, es la huella sonora de una potencia magnética, una entidad celestial que gira a 35,000 kilómetros por hora, deformando las leyes mismas de la física a su paso. Esta fuerza dicta una frontera matemática implacable, el límite de Roche, el punto de inflexión donde la gravedad de marea de Saturno supera la integridad estructural de cualquier cuerpo celeste. Hace 100 millones de años, una luna helada deambuló hacia esta trampa y fue despedazada. Pero en lugar de sumergirse en el abismo, la fuerza centrífuga bloqueó los restos en un halo esquelético de escombros. Pero aquí está el problema: este sistema es inestable. Las observaciones más recientes revelan que Saturno está digiriendo sus propias joyas a través de un fenómeno conocido como lluvia de anillos. Cada segundo, 10 toneladas de materia están siendo sifonadas hacia la atmósfera por el campo magnético. Los anillos más magníficos del sistema solar están, de hecho, cometiendo un suicidio en cámara lenta. ¿Por qué está desapareciendo tan rápido? ¿Y por qué tenemos la suerte de estar parados aquí, justo ahora, aún ser testigos de sus últimos suspiros agónicos? Como ya establecimos, los gritos de radio de Saturno son el pulso de un campo magnético y gravitacional extremo. ¿Pero por qué una simple atracción posee el poder de desgarrar un mundo sólido? La respuesta está en el diferencial. Imagina una luna helada flotando hacia Saturno. Según las leyes de la gravedad, el lado que mira al planeta siente una atracción más fuerte que el lado opuesto. A una distancia segura, esta diferencia solo crea mareas. Pero al cruzar el límite de Roche, esa diferencia se vuelve letal. La fuerza de estiramiento en la cara frontal se vuelve tan violenta que supera la gravedad interna que mantiene unidas las moléculas de la Luna. En otras palabras, la Luna no solo cae como una piedra, es desmembrada en plena órbita. Los datos de la misión Cassini apuntan a un nombre: Veritas. Hace 100 millones de años, esta luna pudo haber albergado un océano helado, hasta que su órbita se desvió de su curso. Cuando Veritas alcanzó el límite de Roche, no estalló como una bomba. Se estiró hasta convertirse en una elipse y luego se partió. En cuestión de días, un mundo monolítico se transformó en una cinta de metralla de 100.000 kilómetros de longitud. Esto explica por qué los anillos de Saturno son 99% hielo puro. Esto no es polvo cósmico antiguo. Es la carne y los huesos frescos de una luna ejecutada. Entonces, ¿por qué estos escombros no se desplomaron de inmediato? Velocidad orbital. Cada cristal de hielo destrozado conservó el impulso frenético de su luna madre, avanzando a toda velocidad a 70,000 kilómetros por hora. A esta velocidad, la fuerza centrífuga empuja hacia afuera, equilibrando perfectamente la gravedad que atrae hacia adentro. Están atrapados en un estado de suspensión eterna, obsesionados por el lugar exacto donde murió su mundo materno. Saturno no solo destrozó una luna, congeló el momento de la masacre para crear el anillo que vemos hoy. El equilibrio entre la fuerza centrífuga y la gravedad que acabamos de analizar es una ilusión estática. En física, nada se queda inmóvil para siempre, especialmente no cuando miles de millones de fragmentos de la luna Veritas están a la deriva a través de un torbellino de campos magnéticos y radiación extremos. El problema comienza con la naturaleza misma de estos escombros. Debido a que estos anillos son 99% hielo puro, son hipersensibles a la luz ultravioleta del Sol.
Cuando la luz solar los golpea, estas partículas de hielo se ionizan, adquiriendo una carga positiva. Al instante, dejan de ser simples actores en la mecánica newtoniana. Se convierten en marionetas atrapadas por la colosal red magnética de Saturno. Aquí es donde los gritos de radio que escuchaste antes revelan su poder devastador. El campo magnético de Saturno no es solo ruido, es un embudo gigantesco. Estos granos de hielo electrificados son capturados por el campo. Sus órbitas se deforman y son arrastrados a lo largo de trayectorias espirales hacia los polos del planeta. Los científicos llaman a esto lluvia de anillos. La lógica de esta autodestrucción sigue una implacable reacción en cadena. Ionización. La luz del Sol transforma el hielo en partículas cargadas. Pérdida de impulso. El campo magnético ejerce una fuerza de Lorentz, saboteando la velocidad orbital de 70,000 kilómetros barra que los mantenía suspendidos. Decaimiento. A medida que la velocidad disminuye, la fuerza centrífuga falla. La gravedad gana. El resultado: 10 toneladas de materia se desploman en la atmósfera de Saturno cada segundo. Basándose en los datos de pérdida de masa de la sonda Cassini, la velocidad de esta digestión es asombrosa. Saturno está devorando el equivalente a una piscina olímpica de material cada 30 minutos. A este ritmo, el sistema de anillos más magnífico del sistema solar quedará completamente limpio en menos de 100 millones de años, un mero parpadeo en el tiempo cósmico. Pero la parte más escalofriante no es que los anillos estén desapareciendo, es donde están aterrizando. Cuando 10 toneladas de hielo impactan contra la atmósfera cada segundo, no solo se evaporan. Esta afluencia masiva de agua y sustancias químicas está alterando radicalmente la ionosfera de Saturno, alimentando cambios climáticos extremos, las monstruosas tormentas hexagonales que vemos hoy en día. No estamos simplemente observando un planeta con anillos. Estamos presenciando a una entidad que canibaliza su propio pasado para alimentar las supertormentas de su presente. Entonces, ¿qué sucede en el punto de impacto final de esta lluvia de anillos? ¿Qué presión trituradora de huesos aguarda bajo esas nubes hexagonales, lista para moler los últimos restos de la luna Veritas hasta reducirlos a la nada? Cuando 10 toneladas de lluvia de anillos se desvanecen en la atmósfera cada segundo, no desaparecen simplemente en el vacío. Se convierten en combustible de alto octanaje, hecho la máquina meteorológica más brutal del sistema solar. Para entender por qué Saturno grita y cómo sostiene tormentas geométricas tan imposibles, debemos mirar debajo del velo de ámbar, en lo profundo de su núcleo en constante agitación. Nuestra primera parada, el hexágono. Esto no es una ilusión óptica ni una coincidencia cósmica. Es una megatormenta hexagonal perfecta, del doble del ancho de la Tierra, con bordes desconcertantemente rectos. Físicamente, este hexágono es el subproducto de brechas de velocidad extremas entre las corrientes en chorro jet streams, con gases que corren a 1,80 kilómetros por hora y sin una superficie sólida que genere fricción. Los vórtices se autoorganizan en estructuras geométricas estables. Pero lo que inquieta a los científicos es cómo este flujo parece estar anclado por una titánica oleada de energía que asciende desde las profundidades del planeta, donde la presión comienza a romper cada estructura molecular conocida. Cuanto más profundo descendemos, más se revela la crueldad de Saturno a través de la pura fuerza. Miles de kilómetros más abajo, el hidrógeno tal como lo conocemos deja de existir. Bajo millones de bares de presión, los átomos de hidrógeno son aplastados con tanta fuerza que los electrones son arrancados de sus núcleos, forjando un mar de hidrógeno metálico líquido.
Este es el corazón de la bestia. Esta capa de fluido metálico actúa como una dinamo colosal. La agitación por convección de este líquido electrificado genera un campo magnético terrorífico que envuelve a cada luna y anillo en su camino. Los gritos de radio que registramos son el resultado directo de este proceso. El rugido mecánico de un motor que tritura la materia para convertirla en pura energía. Pero en este infierno de alta presión, hay un fenómeno que convierte la brutalidad en el lujo definitivo, la lluvia de diamantes. En las capas profundas, la presión cocina el metano, despojándolo del carbono y comprimiéndolo en diamantes en bruto que granizan hacia el núcleo. Pero no te confundas, esto no es un tesoro oculto. Antes de que cualquier diamante pueda formarse por completo, temperaturas que se elevan a decenas de miles de grados los derriten en un océano de carbono líquido. Saturno no construye nada para que dure. Lo aplasta todo. Desde lunas echó diamantes. En un estado de flujo caótico echó a alimentar su rotación eterna. Entonces, si el planeta madre es una olla a presión que no tolera la vida, ¿por qué los satélites que se encuentran justo al borde de esta zona de muerte son nuestra mayor esperanza? ¿Por qué, justo fuera de la trampa de Roche, la vida podría estar parpadeando bajo el hielo? Aquí tienes la traducción de este fragmento al español, manteniendo la fuerza narrativa, el tono poético, la emotividad del final de la sonda Cassini y el rigor científico del original. La existencia de las lunas de Saturno es la prueba viviente de un brutal cisma físico. Permanece justo más allá del límite de Roche, y a la materia se le otorgará la oportunidad de crear, en lugar de ser ejecutada, mientras el planeta madre está ocupado triturando escombros y derritiendo diamantes. Un guión completamente opuesto se despliega justo al pasar esa frontera mortal. Encelado es el ejemplo primordial de esta contradicción. Un diminuto tesoro congelado que, sin embargo, estalla con géiseres colosales que disparan agua pura hacia el vacío del espacio. Aquí, las mismas fuerzas de marea que desmembraron a la luna Veritas sirven como un horno generador de vida. Al estar posicionado de forma segura fuera de la trampa de Roche, la atracción de Saturno no es lo suficientemente fuerte como para destrozar Encelado. N en sí basta para amasar su núcleo rocoso, generando el calor por fricción que mantiene un océano líquido agitándose bajo el hielo. En un extraño bucle cósmico, el agua expulsada por Encelado la ha capturada por el campo magnético de Saturno, alimentando el anillo E. Una luna que nutre, en silencio, el mismo sistema de anillos del gigante que estuvo a punto de aplastarla. Más allá se encuentra Titán, la única luna del sistema solar con una atmósfera espesa y ríos de metano líquido. Titán es un espejo oscuro y congelado de la Tierra, pero su paz tiene un precio. Se sitúa lo suficientemente lejos como para escapar de la trituradora de mareas, pero lo bastante cerca como para estar aprisionado dentro de los letales cinturones de radiación de Saturno. Cada molécula orgánica compleja en Titán es el subproducto de los gritos de radio que bombardean su atmósfera, una alquimia química que muchos creen que es la precursora de la vida misma. La existencia de Encelado y Titán presenta a la humanidad una paradoja inquietante. Los entornos con el mayor potencial para albergar vida se encuentran justo al lado del triturador de carne, más implacable del cosmos. Esto condujo al sacrificio más trágico en la historia de la exploración espacial: la muerte de Cassini. En 2017, a medida que la nave espacial Cassini se quedaba sin combustible, los científicos de la NASA se enfrentaron a un ultimátum ético. No podían permitir que Cassini flotara a la deriva sin rumbo. Una colisión accidental podría contaminar Encelado con bacterias de la Tierra, arruinando para siempre la búsqueda de vida extraterrestre prístina. La NASA emitió una orden final y suicida: sumergirse en el corazón de Saturno. En sus últimos momentos, la nave luchó contra la presión trituradora de huesos para transmitir un último flujo de datos, las huellas dactilares químicas de la lluvia de anillos, que caía desde arriba. Cassini no solo fue destruida, fue vaporizada, ionizada, convirtiéndose en un fantasma permanente dentro de la atmósfera de Saturno. El final de Cassini es el testamento definitivo de la lógica de este planeta. Para comprender los secretos de la vida y la belleza, debemos aceptar la destrucción.
Saturno no solo canibalizó a sus lunas, se tragó al último mensajero de la humanidad, cerrando un capítulo de la historia, solo para mantener intactas las parpadeantes esperanzas en Encelado. Los anillos de Saturno son más que una simple maravilla. Son un sombrío presagio del síndrome de Kessler aquí mismo en la Tierra. Los anillos son, en esencia, un cementerio de densidad, una zona donde cualquier nave espacial que se atreva a cruzar es borrada del mapa al instante. La Tierra está forjando actualmente su propio límite de Roche, a partir de desechos tecnológicos. Una vez que la densidad de los satélites alcance una masa crítica, una sola colisión desencadenará una reacción en cadena, transformando nuestra órbita en un cinturón letal de metralla que correrá 28,000 km por hora. Ambos comparten el mismo resultado terminal, el aprisionamiento. Saturno aprisiona el cadáver de la luna Veritas en un bucle gravitacional antes de digerirlo lentamente. El síndrome de Kessler aprisionará a la humanidad debajo de nuestra propia atmósfera, convirtiendo al espacio en una jaula de la que no se puede escapar. Miraremos hacia arriba y veremos un anillo de escombros que nos rodea, no una corona de gloria, sino el testimonio de un suicidio tecnológico. La verdad es que la belleza que admiramos la meramente un destello en el tiempo, en 100 millones de años, a medida que los viejos anillos se desvanezcan en el olvido. Saturno atraerá a sus próximas víctimas. Encelado, ni más, hacia la trampa de Roche para reciclar un juego de anillos completamente nuevo. El universo no opera para mantener la estabilidad, próspera gracias al reciclaje de la destrucción. Saturno permanecerá allí, canibalizando a sus hijos para sostener su esplendor hueco. En cuanto a nosotros, aprenderemos la lección escrita en esos fragmentos antes de que terminemos de pasarle el cerrojo a la puerta de las estrellas.